intervención? 15 o 10. Tiene 15. Bueno, muy buenos días a todos. Comenzamos la Comisión de Institucional y Desarrollo Estatutario. Empezaremos con la lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. Sí, pues lo aprobamos por unanimidad. Damos la bienvenida al director gerente del Parque Tecnológico Hualca, que ha venido a comparecer. Empezaremos con su exposición de la comparecencia por tiempo de 15 minutos. Tiene la palabra don Carlos Hortas Martín por tiempo de 15 minutos para informar sobre las líneas de actuación a seguir en la dirección del Parque Tecnológico Hualca en la presente legislatura. Cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Y también, pues, un placer volver a encontrar con viejos amigos y compañeros. Comparezco hoy para hablar sobre las líneas generales para esta legislatura en el Parque Tecnológico Hualca. Obviamente, pues bueno, ya ha pasado bastante tiempo, con lo cual hablaremos de las líneas generales futuras y un poco explicaremos también, un poco con esta comparecencia, qué es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y cómo hemos actuado y, bueno, pues dar cuentas del trabajo que se ha hecho también hasta ahora. Nosotros consideramos y creemos que el Parque Tecnológico Hualca pues, es un entorno clave para Aragón, un espacio para la innovación y el desarrollo y además también un espacio fundamental para la creación de talento y de oportunidades. La visión y el valor inicial del Parque Tecnológico Hualca, que cuenta ya con más de 20 años, pues era generar oportunidades en el territorio, especialmente en Huesca, y era un parque tecnológico en el corredor entre Huesca y Zaragoza. Pues su leitmotiv fundamental era generar oportunidades en nuestro territorio, tanto para Huesca como para Zaragoza fundamentalmente. Cuando asumimos esta responsabilidad, cuando asumí la responsabilidad de la dirección del Parque Tecnológico Hualca, no voy a negar que la situación era complicada. Nos encontramos la ocupación del parque en sus mínimos históricos y eso también era consecuencia de la salida de varias empresas. Fundamentalmente, además, en el último momento de la legislatura pasada se produjeron 2 salidas de 2 empresas que redujeron bastante la ocupación que había en el parque tecnológico en ese momento. Por lo tanto, necesitábamos un impulso, necesitábamos empujar y entramos con la clara voluntad de convertir Hualca en un motor de crecimiento para Huesca, para Aragón, y tenemos que ser ambiciosos no solamente para Huesca y para Aragón, sino también un motor de desarrollo para España. Había que dinamizar y visibilizar, ese fue uno de los primeros objetivos. Una de las primeras líneas de actuación fue revitalizar el parque. El parque, como un parque tecnológico, no es un polígono industrial al uso, sino que tiene que ser un lugar de encuentro, de conocimiento, y tiene que haber mucho networking, intercambio entre empresas y, por lo tanto, una de las cuestiones que tratamos de impulsar fue pues, el empleo y el uso de las salas para eventos, congresos, atraer formación y, por lo tanto, dar un valor añadido a esas empresas que se instalan en el parque para, insisto, no estar simplemente en un polígono industrial, sino darle sentido a lo que es un parque tecnológico. El incremento del uso de salas ha sido exponencial, fruto también pues, de un trabajo de intentar captar, seleccionar y, bueno, pues al final también buscar cuáles son las cuestiones que interesan a las empresas y que nosotros podemos ofrecer. Todo esto era con la misión de fortalecer la marca Hualca. La marca Hualca, curiosamente, incluso hasta para Huesca, bueno, pues, una marca no desconocida, porque todo el mundo sí que sabe lo que era Hualca, pero no conocida en el sentido de qué es lo que se hacía o de transmitir a la gente qué oportunidades había. Y una de las cuestiones también que nosotros tratamos de impulsar mucho fue el conocimiento de esa marca y el mejorar la reputación de la marca Hualca, fundamentalmente primero dentro de Huesca y posteriormente también pues, de nuestro entorno, que es Aragón. Creo que eso también lo hemos conseguido. Incluso recientemente pues, algún medio de comunicación en Huesca nos ha entregado, concretamente Onda Cero, un premio por la contribución que se realiza a la provincia de Huesca. La Asociación Nacional de Parques Tecnológicos de España, APTE, hará
el año que viene la Asamblea Nacional de Parques Tecnológicos en Huesca, en Hualca, lo cual también nos ayudará para posicionarnos y para que se vea pues, todo eso que hay, ese algo de más que hay por estar en un parque tecnológico. Obviamente estamos hablando que la ocupación era baja y una de las cuestiones primeras fue revitalizar la marca y además la atracción de empresas. Era importante atraer y absorber tejido empresarial y creo que también se ha logrado. Ahora en apenas año y medio hay unas 25 empresas más actualmente en Hualca. He de decir que estamos también en negociaciones para que en este mes se produzcan, y de hecho estamos redactando los contratos para que se produzcan más incorporaciones al parque tecnológico. Y algunos de los edificios, por ejemplo el edificio de la sede principal de Hualca, que es el edificio Ramón y Cajal, actualmente pues, su ocupación es del 100%. El María José Faizuel, que es otro edificio del Parque Tecnológico Hualca, si ustedes lo han visitado, está prácticamente también en ocupación del 100%. De hecho, no tiene ocupación del 100%, sino porque tiene dos zonas que vamos a condicionar porque no estaban en buen estado, que este es otro tema que hablaré después, que es que, evidentemente, para ofrecer un buen producto hay que mantenerlo y hay que invertir dinero. Gracias a este esfuerzo, ahora mismo Hualca cuenta con 84 empresas y el entorno de Hualca tiene más de 830 trabajadores. Veníamos de unas cifras inferiores, con lo cual, en este sentido, y dentro del plan estratégico que marcamos en el Parque Tecnológico, algo que era fundamental para nosotros, que era la atracción de empresas, pues se está consiguiendo, no solamente grandes empresas, sino pequeñas y medianas empresas. Quiero mencionar, por ejemplo, también que se han realizado y se van a culminar ventas de parcelas, no solamente para gigantes tecnológicos, del que también hablaré, sino también para empresas, pequeñas y medianas empresas de Huesca, como han sido Petrosol y Factor Biomasa, que también se anunciaron y que fueron aprobadas por los consejos de administración de Hualca en sus ventas. Hay una inversión, por ejemplo, que está realizando ahora una empresa que ya estaba en Hualca, Podoactiva, con el laboratorio biomecánico. Y luego pues hay grandes hitos estratégicos, como ha sido, pues, por ejemplo, la llegada de Amazon Web Service. A finales del mes de junio se culminó la venta de las parcelas que correspondían a la propiedad de Parque Tecnológico Hualca Sociedad Anónima. Previamente, a través del Plan de Interés General Autonómico, pues, Amazon Web Service había adquirido las que eran del Instituto Aragonés de Fomento y terrenos del Ayuntamiento de Huesca, como también ustedes habrán podido ver en prensa. La multinacional implantará en Hualca uno de sus centros de datos. De hecho, las obras ya han comenzado. Actualmente pues, ya se está produciendo el movimiento de suelos. Este data center ocupará más de 60 hectáreas, o aproximadamente 60 hectáreas, una operación que, junto con la ampliación que se realiza del parque, ya que van a ocupar parte que está en la zona del parque tecnológico, o lo que suponía ser el parque tecnológico en su concepción inicial, sumará 33 hectáreas, haciendo que todo el conjunto de Hualca ocupe más de 86 hectáreas. No solo hablamos de una gran incorporación, que evidentemente eso ha sido un revulsivo para el Parque Tecnológico Hualca, la llegada de uno de los gigantes tecnológicos, además en un suelo urbanizado, que estaba proyectado ya desde hace bastante tiempo a futuro para acoger empresas tecnológicas, sino que una de las cuestiones que hemos tratado de aprovechar era no solamente que haya una gran empresa, sino que, por un lado, sirviera el parque para alojar pequeñas y medianas empresas. Insisto, para mí también es muy importante, todas las empresas de 2 o 3 trabajadores. Hay una empresa en Hualca que comenzó con 2 trabajadores y ahora es una marca muy reconocida con dos espacios. Por lo tanto, Amazon Web Service nos sitúa en el mapa, nos va a prestigiar, o sea, obviamente pues es una marca muy conocida, pero el trabajo yo creo que también es que todo eso genere más empleo y aprovechar la llegada del gigante tecnológico para generar empleo, y además pues también estamos en conversaciones y hay empresas directamente relacionadas con el desarrollo de los data centers que están implantándose en Hualca, como de hecho ha sido una de las propias constructoras del parque. Otra de las grandes líneas era la formación y la generación de talento. Si existen esas oportunidades, si además
están viniendo grandes compañías tecnológicas, es fundamental asociar el desarrollo y el crecimiento del parque a las oportunidades que nosotros podemos generar y formar a aquellas personas que viven en Hualca. Hualca ya era sede y es sede del Centro de Ciberseguridad de Aragón y del Cloud del Gobierno, donde se encuentran los datos, y en colaboración con la compañía o la multinacional Inetum, que está relacionada también con ese centro de ciberseguridad, que también se ha implantado en Hualca y tiene además ahora una oficina propia. Hemos llegado a un acuerdo de colaboración para que, juntamente con la Consejería, en este caso de Educación, adaptar módulos de formación profesional que se van a realizar en los institutos Sierra de Guara y El Pirámide, para que los dos módulos que se están realizando y que se estaban realizando no se van a modificar, pero gracias a esta compañía se les va a dar a los profesores y a los alumnos herramientas actuales y actualizadas. Los alumnos podrán tener unas certificaciones actuales, con lo cual es un tipo de formación que ya se ha ejecutado en alguna otra comunidad autónoma y que estamos poniendo en marcha, y que servirá para que esos alumnos pues tengan una formación muy actualizada y sobre todo lo que es demandada para las empresas. Y a la vez podrán hacer, porque muchas veces la formación profesional, uno de los problemas es la parte de prácticas, podrán realizar las prácticas en la propia empresa, en el Parque Tecnológico de Hualca. Estamos convencidos, y yo estoy convencido, de que esto, que lo veremos sus frutos, que vamos a desarrollar durante este año, que ya se va a empezar a implantar, va a ser una importante atracción para Huesca y sobre todo para generar oportunidades para que aquellos jóvenes que se quieran quedar, o generar oportunidades y talento, y sobre todo para la demanda que hay actualmente en el Parque Tecnológico. Otra de las cuestiones que tuvimos que adaptar son cuestiones que había enquistadas en el tiempo y problemas endémicos que había en el parque. Creamos una entidad urbanística de conservación para el parque, lo cual hizo que entregáramos, que curiosamente también fue noticiable, entregamos al Ayuntamiento de Huesca las obras después de más de 20 años de que se hubieran realizado. Realizamos ese acto y además, pues bueno, como he dicho, para poder ofrecer un buen servicio y ser un parque tecnológico, las instalaciones tienen que ser actuales y actualizadas. Uno de los espacios que había en el edificio Félix de Azara, que es donde está el Salón de Actos de Hualca, era el antiguo espacio que se utilizaba para la CAR-TV, solamente servía para esa función, dejó de emplearse por parte de la Radio Televisión de Aragón hace 8 años, en la legislatura anterior, y, por ejemplo, hemos realizado una gran inversión en esa zona para que haya despachos y se habiliten despachos para pequeñas y medianas empresas que, por cierto, ya están completamente ocupados. Como he dicho anteriormente, gracias a que afortunadamente también se ha producido la venta de las parcelas, Hualca Sociedad Anónima, que ha venido hasta ahora arrastrando una deuda que ha tenido, pues también se va económicamente saneando, y además también se va a realizar inversiones dentro del parque. Por ejemplo, antes he dicho que María José Faizuel no estaba en un edificio que no estaba ocupado al 100% plenamente porque había despachos que no estaban adecuados, con lo cual se está realizando inversiones. En el edificio principal pasamos de cerca de 800 metros útiles a más de 900, porque había bastantes zonas inutilizadas, y a través del Instituto Aragonés de Fomento se realizaron inversiones. Se hicieron 8 despachos nuevos para pequeñas empresas que también están absolutamente utilizadas. Eso también nos pone, recordemos que Hualca, además de ser una mercantil autonómica cuyo objetivo es generar valor en el territorio, es una sociedad anónima cuyo objetivo es tener las cuentas lo más saneadas posibles. Eso nos hace también tener los espacios lo más aprovechados posibles y, por lo tanto, ser más competitivos. Yo creo que en eso también pues, el Gobierno ha sido y está siendo bastante proactivo. Insisto, había zonas que no tenían un mantenimiento adecuado y que pues se están realizando inversiones, y actualmente, pues ahora en el mes de septiembre, también se van a realizar, que ya están encargadas nuevas obras para adecuación de los espacios, de los accesos y, en definitiva, pues para dar un servicio mejor a las empresas, que actualmente pues ha habido que hacer inversiones fuertes en cambios de suelo, en insonorización y en muchas cosas que no se ven, a lo mejor que no son tan bonitas para una foto, pero que evidentemente sí que son para el bienestar de las empresas que están ahí. Por lo tanto, en conclusión, señorías,
Nuestro camino va a ser el que ya hemos trazado durante estos 2 años. Si estuviéramos 2 años antes, pues estaríamos desgranando un poco lo que ya se aprobó también en un plan estratégico al Consejo de Administración, que era mejorar el conocimiento de la marca, el conocimiento reputacional, la generación de eventos, el hacer que Walca no sea un producto industrial al uso, sino que además sea un parque tecnológico, atraer empresas y atraer nuevas, por un lado grandes, pero también pequeñas y medianas empresas, generar ese caldo de cultivo y aprovechar las sinergias que se están realizando gracias a la llegada del gigante tecnológico, generar oportunidades para nuestros jóvenes, como bien he dicho también, pues, ayudando y siendo un vehículo conductor para que, como por ejemplo he puesto el ejemplo de Inetum, pero también hay formaciones que realizan Universidad de Zaragoza, Universidad de San Jorge, SIC, bueno, en definitiva, generar esas oportunidades. Y yo creo que hemos pasado un periodo de Walca de incertidumbre, un periodo en el que Walca pues, a lo mejor no era una marca tan reconocida, a un momento de crecimiento. Nuestro compromiso es seguir consolidando a Walca como motor de desarrollo económico y tecnológico, no solo para Huesca, sino para todo Aragón, y hacerlo desde la cooperación público-privada, con las empresas que están, la investigación y, sobre todo, teniendo una estrategia. Y como veo que el tiempo ha terminado, lo dejo clock. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es tiempo ahora de los grupos parlamentarios. Comenzaremos por el Grupo Mixto. Tiene 5 minutos, señora Bug. Perdón, Teruel existe, perdón. Gracias, señora presidenta. Pues buenos días, señor Hortas, y, por supuesto, bienvenido a su comisión. Hoy hablamos de Walca y, evidentemente, Walca tenemos que decir que es un referente y que debe de seguir siéndolo, que lo es, y que debe de seguir siéndolo en los esfuerzos porque los esfuerzos del tejido industrial aragonés que se están haciendo en este polígono son importantes en desconcentrar y evitar las aglomeraciones a las que se suele entender y que se suelen favorecer desde las instituciones públicas. Es esencial el desarrollo de Walca para apoyar no solo el crecimiento de la ciudad de Huesca, sino del conjunto del corredor del Gállego, que ya a día de hoy es un importante polo industrial y logístico. Y para ello se debe de apostar fuertemente por el empleo de calidad y las condiciones de ese empleo para que sea lo más atractivo posible y que ese eje del Gállego o de la autovía no se concentre únicamente en la capital aragonesa. Tras el nuevo polígono tecnológico en Villanueva de Gállego y el Distrito Aragonés de Tecnología Alierta, donde ha invertido 100 millones el Gobierno de Aragón en Zaragoza, esto nos lleva a preguntarnos qué hará que las empresas vayan a Walca en vez de a Zaragoza. Por ello, a Aragón Teruel existe, nos resulta interesante saber las líneas que están trabajando conjuntamente con el Gobierno, el Ayuntamiento de Huesca y otros agentes para que el parque tecnológico de Walca sea atractivo y sea capaz de atraer a todas esas empresas e inversión. Porque, por supuesto que, evidentemente, inversión atraído es como he dicho antes, de los pocos ejemplos de desconcentración de la política de anuncio del Gobierno del Partido Popular, con ampliaciones de empresas que ya estaban. Y esa ampliación, de hecho, ha hecho que se llene el espacio del polígono. Corríjame si me equivoco, porque sí que le he escuchado que habían ampliado en oficinas, pero hasta donde yo tengo información, no hay casi o ninguna parcela disponible para nuevas empresas. Si eso es así, sí que me gustaría saber, porque sí que me parece primordial, qué van a hacer al respecto. Hay otra cuestión que nos preocupa, que es el monocultivo de empresas. Amazon ya era esencial, pero ahora se ha hecho casi omnipresente en el parque tecnológico. No sé si esto les preocupa, si les preocupa esa dependencia de una multinacional
extranjera, una multinacional que, como se ha visto en los últimos días, está muy alineada con el Gobierno de Trump, como el resto de las tecnológicas, y apoyan claramente su política de guerra comercial con nosotros, con la Unión Europea. ¿Qué le pasaría a Walca si Amazon se fuese? Pero a este respecto sí que quiero plantearle unas preguntas muy sencillas a razón del centro de datos de esta compañía. ¿Qué empleos genera reales los reales? ¿Qué consumo de agua real tiene? Son cuestiones importantes que cada día que pasa preocupan más a los aragoneses, que ven cómo los anuncios que implican más agua y más luz por parte de estas instalaciones no terminan de quedar absolutamente nada claros. Y el empleo, porque a veces parece que será mucho y otras veces parece que será mucho menos. Por eso le preguntaba que cuál es el empleo de verdad, no el que conlleva en su construcción, no el que conlleva en su puesta en marcha, sino el que luego se quedará durante años, porque son cuestiones que a día de hoy seguimos sin tener claras. El polígono actualmente, como le decía, nosotros la información que tenemos es que está lleno, pero no está en sus máximos de empleo, porque según hemos podido saber, actualmente hay alrededor de unos 830 trabajadores y tuvo un récord histórico de 1.000 trabajadores. Eso nos lleva a pensar que, evidentemente, tiene aún un recorrido muy interesante. Y por último, y con esto termino, han hablado con el Ayuntamiento y con la Dirección General de Transportes para conseguir que haya un autobús que dé servicio al parque tecnológico con la ciudad de Huesca, porque es una demanda muy repetida por los vecinos y por los trabajadores, y no sabemos si se ha avanzado en ella y también nos gustaría saberlo. Así que con esto termino, agradecerle su intervención y, como siempre, quedamos a su disposición para trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Es turno ahora para el portavoz de Chunta Aragonesista. Tiene, señor Soro, 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Señor Hortas, bienvenido a esta comisión. Me ha alegrado mucho de verle y le deseo los mayores de los éxitos. Se produce su comparecencia en un momento muy importante, en un momento en el que está de plena actualidad el debate sobre el modelo de desarrollo tecnológico, de desarrollo territorial de Aragón. Es un debate, como digo, muy intenso, muy actual, y nos jugamos mucho. Y tenemos que hacer las cosas bien, las tenemos que hacer con participación, con el máximo consenso, con claridad, con transparencia, con visión territorial. El desarrollo de Aragón de la mano de la tecnología, que es la clave del futuro. Sin duda tiene que llegar a todo el territorio y por eso es tan importante Walca. Decía usted que Walca es un proyecto clave, lo compartimos desde Chunta Aragonesista. Walca es un proyecto estratégico, pionero, con 2 décadas de trayectoria, que ha apostado desde hace mucho tiempo por sectores que eran estratégicos y que siguen siendo estratégicos. No es un polígono industrial. Lo ha explicado usted muy bien y estoy completamente de acuerdo. Ha situado a Huesca, también a Aragón, en el mapa tecnológico. Es ese motor de crecimiento del que hablaba usted, genera empleo cualificado, diversifica la economía. Precisamente por todo esto nos preocupó mucho en Chunta Aragonesista algunas cuestiones, las noticias, la inversión millonaria que se va a hacer en el Distrito Aragonés de Tecnología Alierta, que nos parece muy bien, señor Hortas, pero nos preocupa muchísimo y tenemos muchísimas dudas. Usted ni lo ha nombrado. Ni lo ha nombrado. Yo creo que era un gran elefante hoy en la sala y usted ni lo ha nombrado. Le quiero hacer alguna pregunta al respecto. ¿Se consultó por el Gobierno de Aragón la creación de este nuevo centro a los responsables de Walca? ¿Lo conocían? ¿Se pidió su opinión o se enteró por la prensa? ¿Qué criterio, no personalmente, en su condición de gerente del Parque Tecnológico Walca, qué opinión tiene sobre este Distrito Aragonés de Tecnología Alierta? Porque hablaba usted de la colaboración público-privada, nos parece muy bien, pero nos preocupa mucho que lo que estemos entrando es en la competencia público-pública. Nos preocupa muchísimo por esa visión territorial de la que hablaba al principio. ¿Hay informes, conoce usted informes técnicos del Gobierno de Aragón que reflejen, que diseñen medidas, acciones para evitar duplicidades, para evitar esa competencia desde Zaragoza con el DAT Alierta que pudiera perjudicar a Walca, o todo lo contrario? Están diseñando ya, porque si lo van a hacer tendrían que estar ya haciéndolo, están diseñando estrategias para colaborar,
para generar sinergias entre Data Alerta y Walca, y si es así, ¿en qué van a consistir? Espero, antes no lo ha nombrado, que ahora sí que nos lo comente. Nos ha dado las cifras de ocupación, esos 870 trabajadores, creo que ha dicho, esas 84 empresas. Está muy bien, desde luego, Amazon Web Services, que fue un grandísimo éxito del anterior gobierno, la visión global de la venida de esta empresa y muchas otras, aunque se suelen olvidar de que esto venía de antes de la... Hubo Aragón antes de Azcón, y esto era anterior a Azcón. La venida de Amazon y otras empresas, sin duda, es un revulsivo, pero dentro de la tecnología también hay que diversificar. Por eso, más allá de lo cuantitativo, el número de empresas, de puestos de trabajo, querría una visión más cualitativa. ¿Qué sectores concretos se están consolidando? ¿Qué otros sectores se quieren atraer en el medio y corto plazo? Porque hablaba usted al final de su intervención de que hay que tener una estrategia, y esa es mi pregunta también. ¿Tienen un plan estratégico? ¿Se está elaborando un plan estratégico? Sé que estas cosas no se improvisan, pero le pediría que lo desarrollara más, porque desde luego necesitamos saber, el tiempo corre rapidísimo en materia tecnológica, tenemos que saber lo que vamos a hacer, no dentro de 20 años, sino dentro de 2, 5, de 10 años para consolidar Walca como ese nicho tecnológico que tiene que ser. Le querría preguntar también cuál es el potencial, hasta dónde podemos llegar. También con las limitaciones físicas que hablaba la portavoz de Teruel existe, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Le quiero preguntar también algo que nos interesa mucho, algo ha hablado de esto, pero específicamente la colaboración con la Universidad de Zaragoza. Si podría ampliar la información sobre qué líneas de colaboración hay con la Universidad de Zaragoza, que nos parecen importantísimas. Ha hablado también algo de las inversiones, y sí que querría tener datos más concretos. ¿Qué se ha invertido hasta ahora en lo que va de legislatura y qué necesidades reales de inversión hay? De inversión, digo, en inmuebles. Esto no es un parque, en polígono industrial, pero hace falta invertir en inmuebles, usted lo ha dicho. ¿Cuánto se ha invertido? ¿Qué necesidad de inversión hay? ¿Y cuál es la situación de la sociedad? ¿Cuál es la situación de deuda, fundamentalmente? ¿Cómo está desaneada la sociedad para poder afrontar estas inversiones que sin duda son necesarias? Y insisto en la idea que le decía antes, ¿no? Esa necesidad de líneas de cooperación para evitar competencia desleal entre polígonos que tienen el apoyo de lo público. Termino ya, le deseo los mayores de los éxitos, y desde luego sabe que puede contar siempre con Xunta Aragonesista. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz de Vox por tiempo de 5 minutos. Señor Vidal, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Buenos días y bienvenido a esta comisión, señor Hortas. Desde el Grupo Parlamentario Vox queremos agradecerle su anterior intervención, su explicación sobre las líneas de actuación del Parque Walca. También reconocemos los avances conseguidos. Walca, creado en 2002 como motor de desarrollo en Huesca y Aragón, ha pasado de 47 a 80 empresas en año y medio, y la ocupación, como usted ha mencionado, de las instalaciones ha crecido un 50% en menos de un año. Activos como los laboratorios de la Universidad de Zaragoza, el Centro de Ciberseguridad de Aragón, son muy valiosos, y empresas como Podoactiva y Computer muestran arraigo. Sin embargo, persisten desafíos críticos que limitan el impacto económico y estratégico de Walca. El aumento de ocupación y entidades es muy positivo, pero la evolución de los resultados financieros anteriores a este último periodo genera preocupación. En 2023, la sociedad gestora Walca registró una rentabilidad financiera inferior al 38% negativo, un resultado neto de menos 53,56% de los ingresos de explotación y una caída en la facturación del 67,26% en 2022. Sin cuentas completas para el 2024, los patrones sugieren una deuda acumulada importante. Esta situación se ha sostenido por la dependencia de transferencias del Instituto Aragonés de Fomento, el IAF, y la Corporación Empresarial Pública de Aragón, que cubren los déficits operativos recurrentes. Esta falta de autosuficiencia financiera limita la capacidad de Walca para consolidarse como un polo competitivo frente a parques como Málaga, por ejemplo, con 715 empresas y casi 28.000 empleos, o Sevilla, con 575 entidades y más de 31.000 empleos en 2024. Mientras estos parques atraen gigantes como Google o Vodafone, que desde nuestro punto de vista son importantísimos, fundamentales para mantener el volumen operativo del parque, generando cadenas de valor y empleo de calidad, Walca sigue sin empresas tractoras internacionales que impulsen su proyección.
Usted ha mencionado la instalación futura de AWS, de Amazon Web Services, el CPD que se va a instalar. No sabíamos seguro si iba a estar dentro de la ubicación o del ámbito de competencia de Hualca, de la administración de Hualca, o era del Plus de Huesca. Sin embargo, creemos que el CPD es fundamentalmente operaciones, no es un centro de desarrollo como tal, con lo cual, por eso le preguntamos qué medidas concretas está implementando para reducir la dependencia de subvenciones públicas, mejorar la rentabilidad financiera y atraer empresas tractoras capaces de generar empleo cualificado y sostenibilidad económica. La retención de talento es otro desafío crítico desde nuestro punto de vista. Con 830 empleados, Hualca contribuye al tejido local, pero compite con polos como Zaragoza, más ahora por el parque tecnológico que se va a instalar, que ofrecen mejores salarios y oportunidades. La fuga de perfiles técnicos debilita el potencial del parque. Por eso le preguntamos qué estrategias específicas está desarrollando Hualca para que las empresas retengan talento cualificado, incluyendo programas para mejorar salarios, ofrecer incentivos profesionales y crear oportunidades de crecimiento frente a la competencia de otras ciudades. En Vox entendemos que la gestión debe garantizar que las empresas dispongan de recursos para retener empleos de calidad y liderar desarrollo tecnológico. Infraestructuras como laboratorios compartidos, entornos regulatorios flexibles para pruebas tecnológicas y programas con la Universidad de Zaragoza o formación profesional son esenciales para posicionar a Hualca como motor de innovación, no como gestor inmobiliario. ¿Qué recursos específicos como laboratorios o programas formativos ofrece Hualca para garantizar empleos de calidad y cómo se evalúa su impacto en la competitividad frente a otros parques tecnológicos? Respecto al Centro de Ciberseguridad, nos gustaría preguntarle cuáles son los planes específicos para consolidar a Hualca como referente en este segmento de la ciberseguridad, atrayendo empresas y generando empleo especializado. En Vox creemos que es tiempo de pasar de las presentaciones de PowerPoint a resultados concretos. En Vox exigimos metas claras a 4 años, captar al menos 3 empresas tractoras en sectores estratégicos, que podrían ser energía, salud digital, ciberseguridad, cada una con un mínimo de 200 empleos cualificados mediante un plan de indicadores medibles. Las subvenciones europeas canalizadas a través de la Agenda 2030 no deben limitar el desarrollo de tecnologías clave como la inteligencia artificial, que requieren un marco libre de restricciones ideológicas. En conclusión, señor director, celebramos la sede del Centro de Ciberseguridad y los eventos sectoriales, también la instalación de Amazon Web Services, pero sin empresas tractoras internacionales y una gestión financieramente sostenible, Hualca seguirá siendo un gestor de metros cuadrados, no un motor de desarrollo. Desde Vox demandamos nombres, plazos e indicadores concretos. Si hay resultados, tendrán nuestro apoyo. Si hay retórica, encontrarán exigencias. Huesca no debe ser cantera de talento para otros. Hualca debe ser el destino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Tiene 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Hortas, bienvenido a esta su comisión, su casa. Me permitirá como cuestión previa el tener un recuerdo especial, sentido, respetuoso y necesario para la figura del presidente Lambán, que nos dejó en las pasadas fechas. Y precisamente también, señor Hortas, nosotros venimos a hablar de presente y de futuro, pero con un ejercicio de memoria sobre qué es lo que había pasado en el Parque Tecnológico Hualca en las últimas décadas, en los últimos años, de cómo ese último ejecutivo antes del señor Jorge Azcón, de Luisa Fernanda Rudy, estranguló de una manera nunca antes conocida un proyecto que a inicios de los años 2000, bajo un gobierno presidido por el señor Iglesias, había nacido como polo de desarrollo, como polo de innovación, como zona industrial, como eje vertebrador del territorio y un proyecto de aparente consenso que en la legislatura del 11 al 15 pues, no pasó sus mejores horas. Afortunadamente, en esas 2 anteriores legislaturas, bajo la presidencia del señor Lambán, usted es consciente, lo pudo comprobar también de primera mano y lo pudieron ver todos los ciudadanos de la provincia de Huesca y del conjunto de Aragón, el notable impulso que se le dio al parque tecnológico, ya no solamente en cuanto a las líneas de trabajo, sino en cuanto a la filosofía. Discutimos algunas cuestiones o podemos llegar a discutir algunas de las cuestiones, pero vaya por delante que hay
un aspecto de consenso clave, y es que todos queremos poner en valor esta infraestructura, este polo de desarrollo, este polo de innovación, y cuente con el Grupo Parlamentario Socialista y con el PSOE de Aragón para trabajar en todo aquello que usted entienda necesario para que el Parque Tecnológico Hualca no solamente sea objeto de esta comparecencia, sino que en las próximas fechas pues nos depare noticias positivas. Usted, señor Hortas, hablaba de las más de 70 empresas, 830 puestos de trabajo. Deberíamos de actualizar también esa información que tenemos en la página web. Este proyecto del cual nosotros estamos orgullosos y que consideramos que hay que impulsar, nos ha manifestado que a esas 53 hectáreas iniciales de desarrollo del proyecto se suman esas 33 precisamente por la implantación de Amazon Web Services, y nosotros le queremos preguntar, más allá de la ocupación de este gigante tecnológico, del cual, insisto, los y las socialistas nos sentimos orgullosos por el trabajo desarrollado en los años previos para su atracción, y usted sabe que no fue fácil y que no contó con el apoyo ni con el consenso de todos, ¿qué acciones va usted a desarrollar para atraer nuevos perfiles de empresas, desde emprendedores hasta grandes empresas? Yo no le vamos a pedir esa anticipada carta a los Reyes Magos que el señor Vidal le ha establecido de 3 empresas de más de 200 trabajadores, pero ¿cuál es el plan? ¿Qué líneas de promoción y de atracción de empresas, no solamente en el ecosistema orcense, sino del conjunto de Aragón y de polo de atracción de innovación? ¿Se prevé, además de estas 86 hectáreas de facto, alguna ampliación en el futuro? Estaría bien, si estamos pensando en una expansión industrial, el aumentar ese número de metros cuadrados, y para ello, pues desde que se planifica hasta que se apruebe un expediente administrativo requiere tiempo. Por tanto, le preguntamos sobre esa planificación. Usted también es consciente del trabajo de desarrollo del anterior Ayuntamiento de Huesca, no solamente para la atracción de esas empresas, sino para la urbanización de algunas de las zonas importantes, y centrándonos en el polo de innovación, la afección de la economía y de los centros de datos. ¿Qué porcentaje tenemos de eficiencia energética respecto del autoconsumo energético en el propio parque tecnológico? ¿Tienen ustedes previsto alguna necesidad de dotación de más recursos precisamente para atraer a las empresas? ¿Nos pudiera hablar un poquito del Hualca Roots, de las actividades desarrolladas? Respecto del presupuesto, pues tenemos los datos de la cuenta de pérdidas y ganancias, y nosotros se lo vamos a centrar de una manera pues mucho más directa. ¿Usted cree que la prórroga del presupuesto en este ejercicio 2025 ha beneficiado o ha perjudicado la labor ordinaria de la gerencia de este parque tecnológico y las expectativas o el desarrollo futuro? Igualmente, en vísperas de la tramitación de un nuevo presupuesto para el ejercicio 2026, ¿qué necesidades tienen ustedes precisamente para que, si no se encuentran recogidas en el borrador de presupuestos, los grupos parlamentarios podamos ejercer nuestra labor de oposición constructiva y dotar de recursos en el que aparentemente va a ser el presupuesto más alto de la historia? ¿Qué valoración hace de las ayudas del IAF dirigidas a las entidades ubicadas, entre otros parques, a Hualca, que fueron de 216.000 euros en la última convocatoria? Si nos pudiera desarrollar un poco más del Centro de Ciberseguridad Autonómico, del Centro de Innovación Gastronómica, que también fue impulsado, de las nuevas modalidades de inteligencia artificial. Y concluyo, señora presidenta, con un aspecto: además de las empresas, tenemos AST, el ITA, el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, dependiente del Gobierno de Aragón. ¿Qué afecciones va a tener el Data Alerta respecto de este parque tecnológico? Y ¿qué propuestas y en qué está trabajando o en qué están trabajando ustedes con el Departamento de Educación para la FP Dual, para los ciclos de formación, para las carreras universitarias y para esa vocación emprendedora que tiene que recabar en el Parque Tecnológico Hualca? Como ve, señor Hortas, son muchas las preguntas, también los retos, no menos las ganas de trabajar desde el PSOE Aragón. Por tanto, entiende esta comparecencia con una mano tendida para trabajar por el futuro de Huesca, de Aragón y de este Parque Tecnológico. Gracias. Muchas gracias, señor Villagrasa. Es el turno ahora para la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Señora Marín, tiene usted 5 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta, y bienvenido, señor Hortas. Un placer volver a verle en este Parlamento, porque ya fuimos compañeros la pasada legislatura y, desde luego, como digo, es un placer volver a tenerle aquí. Y me permitirá también que, antes de comenzar la comparecencia, me una a las palabras del señor Villagrasa en recuerdo al señor Lambán, que fue un gran político que trabajó mucho por nuestra tierra,
tuvimos nuestras diferencias, como es obvio, y también tuvimos nuestros puntos de conexión y, desde luego, también en nombre de mi grupo parlamentario vaya un cariñoso recuerdo para él y para toda su familia. También yo querría empezar esta comparecencia diciendo que, frente a ciertas posturas pesimistas, ¿no?, que hemos escuchado aquí, yo les haría a todos una pregunta, y es si nosotros, los parlamentarios, como representantes de los aragoneses, nos creemos, pero nos creemos de verdad, el potencial que Aragón puede llegar a tener. Si somos conscientes de que, trabajando, Aragón se puede convertir en una atracción de empresas de todos los tipos, pero especialmente hoy estamos hablando, pues, de tecnología, de digitalización, de biotecnología, de inteligencia artificial, de ciberseguridad, porque es lo que hoy está más en boga, ¿no? Es lo que hoy se está desarrollando de una manera especial. Y si realmente nos creemos que sí, que Aragón podemos ser un atractivo, un referente para todas esas empresas, que hay otros espacios de tecnología, que no, aparte del de Hualca, en la ciudad de Huesca, sino que haya otras empresas, nosotros no lo vemos como una competencia desleal, que se ha llegado a llamar aquí, sino como una oportunidad para Aragón. Aragón, desde mi grupo parlamentario entendemos así, realmente tiene la fuerza suficiente, el potencial suficiente para hacerse un referente a cualquier empresa que hoy se esté desarrollando. Si somos competitivos, si somos atractivos, si les ponemos la alfombra roja, si les abrimos las puertas y les enseñamos todo lo que Aragón les puede ofrecer, no solo tienen que mirar las empresas a Hualca. Hay muchas empresas, se están desarrollando además muchísimas empresas en la actualidad que miran hacia esos nuevos sectores que están en auge. Y podemos ser, ¿por qué no? Podemos ser un atractivo para todas ellas y que todas quepan en Aragón. No tiene por qué haber exclusión de unas empresas o de unos sectores respecto de otros. Y este beneficio para nuestra tierra es enorme. Crea empleo, crea riqueza, atrae talento, deja que nuestro talento se quede en nuestra comunidad autónoma. Formamos a muchos jóvenes que en otros momentos de nuestra historia se han visto obligados a abandonar Aragón. Bueno, pues toda esta creencia en el potencial que tenemos como comunidad autónoma va a hacer que nuestros aragoneses, que nuestros jóvenes que se han formado aquí, sigan trabajando en Aragón. Y ahí entra la Administración. Y yo creo que el Gobierno del señor Azcón lo que está haciendo es facilitar y no entorpecer que esas empresas se instalen en Aragón. Eliminar trabas burocráticas, hacer Aragón atractivo, de tal forma que todo eso se quede aquí. En cuanto al papel de Hualca, señor Hortas, usted lo ha expresado y lo ha explicado perfectamente bien. Es un referente, no solo a nivel, por supuesto, de nuestra comunidad autónoma y nacional, sino también a nivel internacional, y desde luego nosotros estamos apoyando, como no podría ser de otra manera, todo este tipo de trabajo que se está llevando a cabo. Yo sí que quiero resaltar que Hualca es un símbolo, hoy es un símbolo para Aragón, y es un símbolo de la vanguardia, de que Aragón puede estar en la vanguardia del progreso. Y a nosotros, como grupo parlamentario, nos gustaría que ese símbolo no se quedara o no se estancara simplemente en Hualca, sino que ese símbolo se extienda a todo Aragón a través de otros espacios de tecnología, para que ese referente que es hoy Hualca a nivel nacional e internacional sea también extensivo a otros espacios de Aragón. Por lo tanto, nosotros, señor Hortas, tiene usted todo nuestro apoyo, tiene usted toda nuestra energía para cualquier cuestión que necesite. Le damos las gracias por el trabajo que está realizando y esperamos volver a verlo dentro de poco tiempo aquí, dándonos otra vez buenas noticias sobre este parque tecnológico que, desde luego, está siendo fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Marín. Tiene ahora, para cerrar la comparecencia, señor Hortas, por tipo de 10 minutos. Usted tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta, y gracias también a todos los grupos por sus aportaciones. Yo también querría hacer una mención especial, como han hecho ya ustedes, que también fue compañero mío la pasada legislatura, al expresidente de Aragón, el señor Lambán. Voy a ir por el orden de intervenciones. Espero, tengo 10 minutos, supongo que no habrá ningún problema. Voy a empezar a responder a algunas de las cuestiones que ha planteado el grupo Teruel Existe, Aragón Existe, la señora Buch. Nos hablaba de que la importancia de que Walca no sea un proyecto que esté centralizado solamente en Huesca, en Zaragoza, sino que estaba ubicado en ese corredor económico que es fundamental, como es el corredor entre Huesca y Zaragoza. Y ahí lo hago ya porque lo han nombrado todos, cuál iba a ser el impacto del Data Alerta. Usted decía que el Gobierno de Aragón ha invertido ya 100 millones de euros. El Gobierno de Aragón ha hablado del propósito de invertir 100 millones de euros. De momento, el Data Alerta pues, está trabajando en él. Incluso el señor Soro me preguntaba también si me habían preguntado. Yo soy el gerente de Walca, la presidenta del Consejo de Administración de Walca es la señora Vaquero. Es obvio que mi presidenta estaba más que informada de Data Alerta, y sí que le puedo decir que con la consejería hablamos permanentemente y luego aprovecho también para responder a Aragón Existe. Obviamente hablamos, le puedo decir, todas las semanas sobre la estrategia que se pueda seguir con el Data Alerta. A mí no me preocupa en absoluto, fuera de los titulares, y que entiendo que pues, dentro de ese cantonalismo que buscamos muchas veces, ¿no?, de oposición entre unos territorios y otros, vaya a surgir en el País Vasco. Parque con K es la marca que gestiona los parques. Hay 9 parques tecnológicos. Cada uno está especializado en una cuestión, cada uno atrae un diferente tipo de empresas. Lo importante, y en eso le puedo asegurar que se está haciendo, es que vaya a haber un trabajo y una colaboración entre ambas entidades. Ambas entidades, que ahora mismo pues una la está desarrollando el Instituto Aragón en este fomento, y otra también el Parque Tecnológico Walca, que dependen de la misma consejería. O sea que por ese sitio, por ese lado, yo estoy absolutamente tranquilo, contento, y además, fuera de los titulares, tenemos que olvidarnos de esos cantonalismos, sino que lo que vaya a generar grandes oportunidades en Huesca, también, o sea, en Zaragoza, también las generará en Huesca, y viceversa. Y estoy seguro que lo importante, tanto ahora como en el futuro, será encontrar esas vías y de crecimiento que se generen juntos. Me preguntaba también sobre el servicio de transporte. Actualmente hay un servicio de transporte de autobús que une Huesca con Walca, y sí que es cierto que estamos trabajando para mejorar ese número el número de horarios, ¿no?, que haya disponibles entre Huesca y Zaragoza. Estamos trabajando por nuestra parte, y también pues, seguro que el señor Soro además se lo podrá decir mejor, con el nuevo mapa concesional también habrá un más número de paradas de las que hay entre los autobuses de Huesca y Zaragoza. Pero sí, estamos hablando y hablamos con el Ayuntamiento de Huesca, porque obviamente además la vicepresidenta de Walca, de nuestro Consejo de Administración, es la alcaldesa de Huesca, con lo cual también el Ayuntamiento, en este caso, de Huesca, siempre ha estado o está presente en la sociedad mercantil autonómica. Respondo al señor Soro. Bueno, ya le he dicho también un poco, comentaba y me hacía esa pregunta explícita sobre si me habían informado o no me habían informado. Quiero decir, fundamentalmente, la señora Vaquero es la presidenta del Consejo de Administración de Walca, está perfectamente informada de lo que sucede en Walca, y obviamente en lo que se desarrolla en el Data Alerta, y le puedo asegurar que en ese sentido estamos coordinados y dispongo de toda la información. Es decir, no se está realizando nada que yo creo que hay que, insisto, entiendo que eso puede ser un buen titular, pero no va a ser para nada absoluto perjudicial para el Parque Tecnológico Walca. Me decía que en qué sectores estamos trabajando. Bueno, pues hay sectores que son históricos en Walca, que Walca nace enfocado a las tecnologías TIC, ¿no?, para las tecnologías de la información, de la comunicación. Estamos trabajando también para, primero, empresas que se quieren ubicar al albur de los centros de datos y que son de industriales, y estamos en negociación también con empresas de industriales. Me refiero de que haya ingenieros industriales, no ingenieros informáticos. Bueno, estamos trabajando también para poder atraer ese tipo de empresas. Obviamente usted sabe que esto no se hace en 2 días, y bueno, hay conversaciones
adelantadas y en breve, de hecho, ya lo digo, estamos redactando ya contratos de empresas que van a venir a Walca y fundamentalmente van a ser del sector industrial. También estamos intentando impulsar, porque no podemos vivir de espaldas, de la agroindustria, un sector que es muy importante también en la provincia de Huesca, que representa una parte importante del PIB y que dentro de nuestro plan estratégico, me preguntaba usted, ya sé que por ley fundamentalmente también es obligatorio, pero bueno, toda empresa tiene que tener un plan estratégico y en este caso nuestro plan estratégico también aborda muchas de las cuestiones que ustedes me han preguntado sobre la generación de espacios, de laboratorios, etcétera. Me preguntaba datos concretos sobre inversiones. El año pasado fueron cerca de 50.000 euros los que invirtió directamente el Instituto Aragonés de Fomento. Además, eso hay que añadirle también una parte pequeña que hizo de inversión Walca. Este año, entre el Instituto Aragonés de Fomento y Walca se llegará a más de 200.000 euros de inversión. Recientemente, solamente, por ejemplo, la renovación del sistema de calefacción del Félix Azar ha salido a licitación, no recuerdo la adjudicación, pero salía en torno a unos 100.000 euros. Walca es un sitio muy grande y que lleva muchos años sin inversión, por lo tanto, todas las inversiones que se están haciendo, pues ya le digo, simplemente cambiar el sistema de calefacción, que es fundamental, pues ya solamente esos son 100.000 euros. Y además superaremos este año con creces los 200.000 euros. Señor Vidal, de Vox, decía que si, me cito textualmente, que si hay resultados, pues tendrá nuestra enhorabuena, pues le agradezco la enhorabuena, porque resultados hay más que obvios y evidentes. Creo que luego daré datos de ocupación. Nos pide o nos exige 3 empresas de 200 trabajadores al año. Bueno, la llegada de empresas cuesta. Este año ya ha habido una, para empezar, con esa cantidad. En más de 10 años no se había vendido ni una sola parcela en Walca, por cierto. Creo que había hecho alusión también en Progresista, no sé si el Grupo Socialista. Este año, bueno, aparte de solamente para Amazon Web Service, que se han vendido 37, hay 2 empresas más, Factor Biomasa y Petrosor, con las que ya se han comenzado, hay que escriturarlas, de hecho ya han hecho los pagos y se han aprobado por los consejos de administración, tenemos que seguir los trámites. Y esto no había sucedido en 10 años prácticamente, o sea, hay 3 empresas nuevas que quieren realizar, igual que están ahora sus pabellones, la llegada la instalación de nuevas empresas, pero no solo despachos, sino con su propio edificio. Comentaba Teodoro Existe la falta de espacio, creo que ha sido Teodoro Existe, disculpad, no recuerdo si me ha preguntado usted por las parcelas que había disponibles, sí. Ahora mismo hay 4 parcelas disponibles, teniendo en cuenta que las 3 últimas fuera de Amazon las hemos vendido este año. Espero que no tengamos el ritmo que había anteriormente de 3 cada 10 años. Tenemos previsto que puede suceder, pero ahora mismo sí hay, y de hecho estamos en negociaciones con una empresa para que se implante, hay suelo disponible en Walca. Ojalá, bendito problema, si tenemos que ampliar el parque. Ojalá sea ese nuestro problema. Pero ya digo, hay y estamos hablando ahora mismo. Las negociaciones surtirán o no surtirán, pero sí que hay negociaciones por una empresa que solicita esto. Señor Villagrasa, me hablaba usted de qué es lo que se había hecho, ¿no? De la decadencia que había en el parque. Nos retrotraíamos a los años del 11-15. Yo le puedo decir que la ocupación del parque, cuando el 2 de noviembre de este año, del 2023, cuando entré en el parque, no llegaba al 40%. Ahora mismo supera, con las 2 incorporaciones que vamos a hacer este mes, más del 70% de los edificios que hay abiertos, con lo cual prácticamente, o sea, solamente en lo que son oficinas hemos duplicado, teniendo en cuenta además que hemos habilitado más metros de los que había disponibles. O sea que si retiráramos esos metros y comparáramos los metros iniciales, habríamos duplicado prácticamente la ocupación de los espacios. Los esfuerzos que se están realizando, bueno, sí, quiero hacerle, la CARTV era dependiente del Gobierno de Aragón, y la CARTV, que era un ente dependiente del Gobierno de Aragón, se fue de Walca en la legislatura del señor Lambán. Obviamente,
hay empresas privadas que también se fueron al final de la legislatura, pero en la KTV, si nosotros somos los primeros que nos estamos apostando, pues bueno, eso sea esa zona que quedó en desuso, ha invertido el Instituto Aragón en ese fomento, ya le digo que invirtió cerca de 40 o 50.000 euros para arreglar solamente una zona de despachos y poderla habilitar. Y respecto, y termino, lo que estamos haciendo sobre la FP, usted me preguntaba concretamente, yo he visto el proyecto que estamos iniciando en nuestra comunidad autónoma, de verdad que estoy muy esperanzado y creo que va a ser bastante positivo para la ciudad de Huesca, porque es trasladar lo que, ya usted mismo lo ha dicho, la tecnología en 6 meses avanza, con una consultora, colaborar con los medios públicos, o sea, con formaciones profesionales que están dando en entidades públicas, darles el acceso a todos los medios y mecanismos que se hacen actualmente y que además esos chicos puedan hacer las prácticas duales dentro de esa compañía para que esa compañía se pueda quedar, se puedan quedar a trabajar ahí, que por supuesto es su objetivo, o se puedan ir a la competencia, porque esto lo hace Inetum, pero su competencia que es Deloitte, Inicom, bueno, están en el parque, con lo cual yo creo que es bastante esperanzador y es una de las cuestiones que vamos a hacer. Señor Horta, ruego vaya terminando. Bueno, se me acaba el tiempo. Agradecerle a las palabras al Grupo Popular y, por supuesto, también ha sido un placer verles a ustedes, también al señor Villagrasa, que también lo he dicho, también ha sido un placer verle a usted. Y, bueno, quedo a su disposición para todo lo que quieran o cualquier cuestión o dato que precisen. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Levantamos la sesión para despedir al señor Hortas. 1 minuto. Bueno, ya estamos todos. Reanudamos la sesión con el tercer punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 270-24 sobre la protección de los aragoneses ante los fraudes provocados por las falsas inversiones en criptomonedas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación y defensa tiene la palabra por 5 minutos el señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Pues vamos a hablar de ciberdelincuencia, de estafas por Internet y del tema tan moderno de las criptomonedas.
Puede parecer algo asociado al éxito, al ganar mucho dinero de una manera muy fácil, a no estudies, no te formes, no trabajes, que vas a tener el éxito en la palma de tus manos, que con tu teléfono móvil de la noche a la mañana te puedes hacer millonario sin trabajar, pero detrás del mercado de las criptomonedas ha aflorado, como atestiguan los datos del año 2023, del año 2024 y los que conocemos del año 2025, pues numerosos fraudes, estafas piramidales, elementos de fraude en el marco y en el contexto de Internet, y eso afecta al conjunto de la Unión Europea, del país y también a la sociedad aragonesa. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista nos parece muy importante el que traigamos esta iniciativa, lo primero para debatir, para hacer un estado de la cuestión y para, en un elemento tan complicado como es la regulación en Internet, pues podamos poner las medidas de concienciación y de protección del consumidor necesarias desde aquí, desde Aragón. Nosotros lo que le pedimos al Gobierno de Aragón es favorecer una mayor protección de los consumidores de Aragón frente a estos engaños y estos fraudes que al calor del mercado de las criptomonedas están ocurriendo, especialmente en una población diana que son las personas más jóvenes. Nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista no venimos a poner en cuestión los activos digitales, los activos financieros, los mercados más o menos regulados que puedan existir acorde a la ley de cada país o acorde a los tratados internacionales. Nosotros no venimos a tirar por el suelo lo que significan las criptomonedas, sino a denunciar que en el contexto de estos mercados de criptomonedas han aumentado de una manera muy considerable los fraudes y las estafas, bien a través de estafas por Internet, bien a través de plataformas que no son legales y dan esa apariencia para poder realizar el trading, es decir, la compra y venta de este tipo de monedas, bien a través de ofertas que ocurren en Internet y que además se promocionan y se publicitan en plataformas y en redes sociales de confianza para el conjunto de los usuarios. Y es que les tengo que decir que en el año 2023, respecto del año anterior, pudimos ver cómo en España crecía el aumento de este tipo de delitos en más de un 20%, en cómo 11.565 de estos tipos delictuales los veíamos en Aragón, de cómo, aunque aparentemente en el país ha disminuido un 1,4% en el año 2024, sí que se han aumentado los índices hasta 9,6 delitos por cada 1.000 habitantes relacionados con el fraude y con la estafa vinculados a los delitos en Internet y relacionados con las criptomonedas. Eso, por ejemplo, en el primer semestre del año 2024 se ha evidenciado a que en Aragón se tramitaron denuncias que aumentaron un 8,1%. Es decir, estos últimos años tuvimos los picos de crecida, pero eso no quiere decir que ante una disminución aparente del 1% este problema haya desaparecido. Y nosotros, insisto, que venimos a denunciar esas prácticas abusivas, esas estafas con apariencia de normalidad, de legalidad, esos mensajes de los criptobros que se les da a los chicos y a las chicas jóvenes de que invirtiendo su dinero en determinadas plataformas que no están validadas por ningún organismo y que invierten sus ahorros, no sabemos muy bien en qué, bajo ese paraguas de las criptomonedas, y de hazte rico en un instante, pues hemos podido ver cómo en los últimos meses hemos tenido noticias como cae CanMoney de venta fraudulenta, desarticulada una banda de inversiones de criptomonedas en nuestro país, detenidas 6 personas por estafar 19 millones de euros y 200 víctimas mediante inteligencia artificial, como en abril del año 2025 una nueva estafa con criptomonedas deja 6 detenidos y 15 investigados, o como en julio del 2025 5 detenidos en Getafe con una red que formaba parte de una red internacional de estafa de criptomonedas, o como en mayo del año 2025 se alertaba del número de denuncias que había más en la provincia de Zaragoza, donde se habían registrado en poco tiempo decenas de denuncias con fraudes entre 220 y 125.000 euros en inversiones en plataformas de trading de criptomonedas, donde las víctimas eran personas más jóvenes. Por tanto,
en un mundo en el que no se le pueden poner puertas al campo, en un mundo en el cual los activos digitales ya forman parte del mercado, en el cual algunos gobiernos también los están validando. El foco que ponemos el Grupo Parlamentario Socialista es quien, prevaliéndose de ese contexto, lo utiliza para delinquir, y precisamente lo que queremos es que a través de Consumo Aragón y de las herramientas que tengamos desarrollemos medidas preventivas y campañas preventivas para proteger a nuestros jóvenes y para que esos fraudes y para que esos delitos pues sean en la menor medida posible recalen en Aragón. Lo que tenemos que hacer es informar, lo que tenemos que hacer es proteger a nuestros jóvenes y lo que tenemos que hacer también es denunciar las prácticas fraudulentas que se han dado en los últimos años. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Villagrasa. Es el turno ahora de los grupos parlamentarios. Tiene un tiempo de 3 minutos. Aragón Teruel existe, señora Buch, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Pues, señor Villagrasa, ya le adelantamos que desde Aragón Teruel existe votaremos a favor de su propuesta para mejorar la protección en la medida de lo posible en las competencias del Gobierno de Aragón para evitar que los aragoneses, especialmente los jóvenes, caigan en las, por desgracia, cada vez más comunes estafas de criptomonedas. Y es que es este sector de la población el que especialmente se está viendo afectado por este tipo de estafas a pequeña escala o de forma piramidal, y es fundamentalmente por la capacidad de los grupos delictivos que los promueven de promocionar las bondades de unos productos financieros ya de por sí muy dudosos en redes sociales. No sé ustedes, pero yo cada vez que hablo con familiares o con jóvenes, todos coinciden en decirme que les ha saltado ese contenido, el contenido de los llamados criptobros. Incluso personas muy alejadas de esos mundos se ven bombardeados por el algoritmo, ese perverso algoritmo, con este tipo de personajes que algunos se han hecho, por desgracia, muy famosos vendiendo su estilo de vida triunfador gracias a la inversión, vendiendo una mentira y vendiendo ese humo. Y esto genera un caldo de cultivo ideal para que los jóvenes sin conocimientos financieros caigan en la trampa de los estafadores y de los vendehumos modernos. Y en este sentido, por la dificultad de estos nuevos delitos digitales, es absolutamente esencial una estrategia conjunta desde el Ministerio del Interior para perseguir una delincuencia que escapan no solo de las fronteras autonómicas, sino de las estatales, porque estamos hablando de un problema global. Y más aún, como también ha dicho usted, cuando las criptomonedas son vistas con buenos ojos por algunos gobiernos que no son baladí. Así que, por tanto, como ya le he dicho, votaremos a favor, pero esperamos que esa estrategia sea consensuada con el resto de autonomías, países europeos, pues como ya he dicho, es una amenaza a gran escala y que puede desembocar en graves problemas para los ciudadanos y especialmente para nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. El turno ahora del portavoz de Chunta Aragonesista. Tiene usted 3 minutos, señor Soro. Gracias, presidenta. Señor Villagrasa, vamos a votar también a favor de la iniciativa. Aborda usted una cuestión preocupante, una cuestión urgente, la protección de la ciudadanía, muy especialmente, no solo, pero muy especialmente de la juventud, frente a los cada vez más frecuentes fraudes relacionados con inversiones en criptomonedas. Lo he explicado muy bien. Esto no va de ir contra las criptomonedas, va de proteger a las posibles víctimas de los delincuentes que se mueven como pez en el agua en este mundo. Este fraude no es ajeno a Aragón, los datos usted los ha explicado son alarmantes y exigen que actuemos con decisión. Ya lo ha dicho usted, las víctimas suelen ser personas jóvenes, un colectivo especialmente vulnerable en este ámbito por su familiaridad con las tecnologías digitales y por la fuerte presencia de las criptomonedas en sus preferencias de inversión. Nos parece muy oportuno, muy necesario, como propone la iniciativa, reforzar la información preventiva, prevenir, especialmente dirigido a la gente joven, para que se tengan conciencia, para que se les advierta sobre los riesgos que entraña la ciberdelincuencia financiera, la manipulación emocional, la usurpación de identidad, de las llamadas técnicas de engorde, la imposibilidad, en la mayoría de los casos, de recuperar lo invertido cuando se descubre el fraude. Muchas de estas cosas no se saben cuándo se invierte y para eso nos parece muy oportuno impulsar campañas de educación digital, fortalecer
la cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mejorar la accesibilidad a los canales de denuncia y a los canales de asistencia de las víctimas. Nos parece muy valiosa la propuesta de divulgar herramientas concretas, cómo se pueden verificar plataformas de inversión, cómo identificar señales de alerta, dónde acudir en caso de sospecha o, por supuesto, también ya cuando sea necesaria la denuncia. En definitiva, como digo, abre usted un debate muy concreto con el que estamos de acuerdo. Es necesario proteger a nuestra ciudadanía, salvaguardar su estabilidad económica y fortalecer su resiliencia digital. Y, como digo, votaremos a favor. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz de Vox, señora Raz. Cuando quiera, tiene 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Desde Vox estamos preocupados y ocupados de la seguridad de los españoles frente a todo tipo de delincuencia y criminalidad. Es un dato cierto y significativo el aumento exponencial de la ciberdelincuencia en los últimos años, que se muestra pues, de muy diversas formas y en distintos tipos delictivos, predominando pues, todo lo que es la estafa, ¿no? En diversas formas. El phishing, la suplantación de identidad, la revelación de secretos, ataques a la intimidad y a la protección de datos, acoso, etcétera, ¿no? En una sociedad cada vez más digital, donde la tecnología está presente en el empleo, en el ocio, en la administración pública, en las compras, en la contratación de servicio, en las gestiones bancarias, el riesgo de ser víctima de algún tipo de ciberdelito es cada vez mayor. Y no nos salvaremos ninguno de ser víctima, sino que hay que tener herramientas para ponerlo un poco más complicado, ¿no? Hoy el Grupo Socialista trae una iniciativa que nos parece positiva y útil y, lógicamente, apoyaremos desde Vox. El caso del fraude o estafas a través de inversiones o supuestas inversiones con criptomonedas, con plataformas fraudulentas, los criptobros que hemos dicho, simulaciones de inteligencia artificial, que han dejado y siguen causando un gran número de víctimas, ¿no? De víctimas y perjudicados, también en nuestra sociedad aragonesa, como se ha dicho. Además, estamos ante un tipo de delitos que es muy compleja su investigación policial, su instrucción judicial, su localización, identificación, el procesamiento y condena de sus autores, pues estos pueden operar desde cualquier punto remotos del mundo, ¿no? A veces desde Indonesia, desde la India, no se sabe a veces ni dónde se comete el delito. Es complicado. Temas también de competencia internacional, es muy complicado. Y a veces pues utilizan, pues claro, herramientas muy sofisticadas, empresas pantalla, coberturas de difícil rastreo, es decir, son gente, pues es un tipo de delincuente muy especializado. Es una estafa que se aprovecha de cierta falta o mucha falta de conocimientos en economía, en finanzas, en inversión, en bolsa, unido pues a ese deseo que se ha comentado de enriquecerse y obtener rentabilidad alta en un corto plazo de tiempo, ¿no? Son víctimas de esa, yo creo, de esa cultura del pelotazo, de la inmediatez y del enriquecimiento rápido, pues sin un esfuerzo y un trabajo detrás, como creo bien ha dicho el portavoz socialista. Unido pues a ese desconocimiento, falta de certeza sobre un producto tremendamente complejo, como son las criptomonedas o los activos digitales en general. En muchos casos los estafados y víctimas de estos ciberdelincuentes son personas muy jóvenes, como hemos dicho, con poca experiencia vital, demasiado despiste y referentes poco confiables, esos youtubers que les llenan la cabeza de ilusiones que no son ciertas, que confían en una publicidad dirigida a crearles falsas expectativas de ganancias rápidas. Por ello, vemos preciso y positivo hacer un mayor esfuerzo en información a consumidores y a todo tipo de ciudadanos sobre estos riesgos de estas prácticas y cómo detectar fraudes y estafas vía online. También resultaría para nosotros interesante que desde los centros educativos, centros de formación, se vayan incluyendo contenidos básicos sobre, pues desde economía, ahorro, inversión, cuentas bancarias, hipotecas, préstamos y sobre todo también pues sobre los peligros del uso de las tecnologías, ¿no? Como se ha dicho en otras comisiones. La adecuada formación será una importante herramienta para la prevención y la reducción de este tipo de delitos. Por supuesto que apoyaremos esta iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, señor Villagrasa, totalmente de acuerdo con lo que usted ha expuesto hoy aquí y con lo que han expuesto el resto de portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Pero voy a comenzar con una enmienda in voce y después le explicaré el porqué. Nosotros le proponemos, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a continuar y ampliar las labores de concienciación con respecto a las nuevas tecnologías, especialmente frente a los engaños y fraudes financieros que a través de ellas se puedan articular. Y después continuaría igual. ¿Por qué?
porque usted ciñe su proposición no de ley a las criptomonedas, que es verdad que hoy es un sistema que está en auge, que es llamativo, todo eso ya lo han explicado ustedes, no me voy a reiterar, pero no es el único sistema de engaño o de fraude que se está utilizando en Internet o en las redes sociales. Y le pongo, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, de los préstamos. Hoy a nuestros jóvenes les llegan a través de Internet o de las redes sociales noticias de préstamos que tienen, paga por el primer 600 euros y el primer mes pagará solamente 20. Sí, pero es que lo que no te dicen es que después vas a pagar. Yo estuve, cuando me estaba preparando esta intervención, mirando, había uno que pedía un 300 y pico % de interés. Eso ya no es interés, eso ya es un robo a mano armada. ¿Dónde quiero llegar? Pues que sí que es verdad que estamos todos, y lo decíamos antes, expuestos a los fraudes que hay a través de Internet, pero no solamente a través de las criptomonedas, sino que hoy, por desgracia, hay otras muchas cuestiones donde nos pueden engañar. Y es cierto que los jóvenes son esa parte que son más vulnerables a estos engaños, porque claro, si yo veo un préstamo así, lo abro y veo el TIN o el TAE, pues claro, dice, oh Dios mío, pero es que un joven no sabe lo que es ni el TIN ni el TAE. Y ahí voy donde iba el señor Arranz, que es que en las escuelas deberíamos empezar también a enseñar un poco de economía en el sentido empresarial. Nosotros le proponemos esto. Nosotros, como digo, estamos de acuerdo. El Gobierno de Aragón ya está llevando a cabo labores de concienciación. Nosotros les pedimos al Gobierno de Aragón que, además de llevar a cabo las que está ya en marcha, las amplíe. Por supuesto, que vayan referidas a las criptomonedas, pero que no solo se refieran a las criptomonedas, sino que amplíe esa concienciación a cualquier tipo de engaño o cualquier tipo de fraude que se pueda recibir o que te llegue a ti como joven por vía de redes sociales. Y sí que me permitirán hacer un pequeño inciso, y con esto ya concluyo, que también pensemos en las personas mayores, porque no solamente los jóvenes son las víctimas de este tipo de fraude, sino también, y yo conozco algún caso, personas mayores, primero porque no tienen la capacidad quizá de reacción que podamos tener nosotros, y segundo porque tienen más dinero. Entonces es muy fácil engañar a una persona mayor y estos ciberdelincuentes miran hacia ellos porque son personas que obviamente tienen más solvencia económica que los jóvenes. Sea como fuere, acepte o no la enmienda, desde luego votaríamos a favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El grupo proponente tiene 1 minuto para pronunciarse. Pues gracias, señora presidenta. Pues estando de acuerdo con usted, señora Marín, en el fraude en Internet, que en otras ocasiones lo hemos debatido también en esta comisión y hablando de tema de préstamos, no vamos a aceptar su enmienda simplemente por una sencilla razón. Es decir, no ponemos en cuestión el trabajo del Gobierno de Aragón, sino que le animamos a trabajar muy concretamente en este fenómeno, y precisamente el que la iniciativa la circunscribamos dándole importancia a los fraudes vinculados a criptomonedas, que con los datos que he referido pues son los que están protagonizando en los últimos años estas estafas en Internet, yo creo que lanzamos también un mensaje y una advertencia muy específica, que era el objeto de esta iniciativa. Seguro que tenemos más ocasiones de trabajar en otras dinámicas de consumo y de evitar fraudes, y por supuesto el Grupo Parlamentario Socialista trabajará de la mano de todos ustedes, pero mantendremos la iniciativa en sus términos originales. Gracias. Muy bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues unanimidad de todos. Pasamos a la explicación de voto. ¿Tiene Aragón Teruel existe? No. ¿Chunta Aragón exista? No. ¿Vox? No. ¿Partido Socialista? Pues únicamente, señora presidenta, para agradecer a todos ustedes no solamente el ejercicio también de poner datos para valorar el estado de la cuestión, y siendo conscientes de las competencias tan limitadas que tenemos desde la comunidad autónoma, el incidir en un necesario debate como es la precaución en el uso de las nuevas tecnologías, en Internet, y también, como les decía en mi primera iniciativa, no nos ponemos ni cuestionamos el mercado de los activos digitales que de manera legal operan en el escenario internacional, pero sí aquellos que, valiéndose de ese paraguas, lo utilizan para delinquir y para atacar especialmente a nuestros jóvenes, y es nuestra responsabilidad pues trabajar en ello. Gracias. Grupo Popular, ¿no? Pues muchísimas gracias. No hay ruegos y preguntas. No, pues se levanta la sesión.
Tenemos mesa ampliada, ¿eh?